Érase una vez Sean Combs. Sean Combs nació en Harlem en 1969. Su contexto, obviamente, no era fácil. Y desde joven entendió algo clave, y es que el poder no siempre está en el escenario, sino detrás. Y aquí hay algo clave, y es que Combs no empezó creando música. Empezó entendiendo el negocio de la música. Observaba cómo funcionaba todo, para luego poder abrirse un poco su negocio. Decide fundar su propio sello, Bad Boys Entertainment. Estaba construyendo su marca personal dentro de su propio sello. Que lo que hizo él es cambiar un poco las reglas del juego. Todas las estrellas eran los cantantes y él dice, sí, pues ahora yo me voy a poner con los cantantes y voy a ir en par. Pero después de este movimiento que llega el fichaje de una superestrella, el famoso Notorious B.I.G. Aquí viene la rivalidad de la competencia de Bad Boys. Death Row Records. Era lo mismo que Puff Daddy, pero camuflado. El principal artista que tenía en su cartera era Tupac. No era solo competencia musical, es decir, el hip hop de Nueva York, el hip hop de Los Ángeles. La costa este frente a la costa oeste. Pero en la rivalidad que tenían ellos hubo muchísimos casos pues, no solo de muertes, de tiroteos. En el 1996 se produce la muerte de Tupac, y es que falleció en un tiroteo en Las Vegas. Pero además es que esto fue en el 96, pero es que en el 97, al año siguiente, se produce la muerte de Notorious B.I.G. ¿Qué pasó cuando el relato empezó a romperse? El problema es que cuando tu marca eres tú, no hay cortafuegos. A partir del 2023, 2024, empiezan a aparecer demandas civiles, testimonios públicos, relatos coincidentes en dinámicas de abuso de poder. O sea, el relato que se rompe no es solo Sean Combs, el artista, sino el magnate impecable, el líder intocable, el símbolo de lujo y control. Entonces cae primero tu producto y tu marca. Y la reflexión es, ¿estás construyendo una marca que podría sobrevivirte o un castillo que caerá contigo? Bueno, bienvenidos chicos a otro nuevo episodio del podcast. Hoy os traemos una sorpresa y un tema de actualidad alucinante que os va a encantar, ¿no, Chris? Yo creo que va a dar mucho juego este episodio, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de Sean Combs, conocido como Puff Daddy. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo conocéis? Yo no lo conocía, lo he conocido cuando he investigado. Pero, lo conocía, que lo había visto como un celebrity, pero sin más, no había conocido su historia. Bueno, pues vais a alucinar con la historia, porque si muchos de vosotros habéis visto la serie de Netflix de Sean Combs... Yo me la he visto y es espectacular. Era lo que hay ahí en las discográficas, que es un negocio turbio, ¿eh? Que da mucho dinero, pero es turbio, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Pero vais a alucinar con lo que os vamos a contar, y es que no sabéis de dónde viene Sean Combs, cómo es, qué hizo, y sobre todo cuál fue su estrategia empresarial y de marketing de cara a convertirse en uno de los mayores multimillonarios de Estados Unidos. Así que... Bueno, que ahora está en la cárcel. Bueno, sí, le han caído 50 meses de prisión. Para lo que ha hecho. Para lo que ha hecho, sí. Pero bueno, ahí no nos metemos, en materia legal no nos metemos, así que vamos a entrar con todo. ¿Te parece, Chris? Venga, vamos allá. Érase una vez Sean Combs, ¿vale? Sean Combs nació en Harlem en 1969 y creció en Mount Vernon, Nueva York. Su contexto, obviamente, no era fácil. Su padre fue asesinado cuando él tenía solo 2 años y desde joven entendió algo clave, y es que el poder no siempre está en el escenario, sino detrás. No soñaba solo con ser artista, sino con controlar el negocio. Pues mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Howard, una universidad históricamente afroamericana, empezó a trabajar como becario, sin sueldo. ¿Adivina dónde? Uptown Records. Venga, sí. Era uno de los sellos más influyentes del R&B hip hop del principio de los 90. Ahí aprendió cómo se crean estrellas,
cómo se vende música y cómo funciona el marketing cultural. O sea, que dormía poco, trabajaba más que nadie y tenía una obsesión clara a hacerse imprescindible. Pero, pregunta, pero, ¿qué pasa a alguien de ser un chico de Harlem a convertirse en uno de los hombres más poderosos del entretenimiento mundial? Venga, empezamos a contar la historia. Hombre, yo tengo que decir una cosa, y es que en ese momento el R&B estaba, o sea, no era un fenómeno muy conocido, porque el R&B es bueno, rhythm, es como el soul, rhythm and soul, un mix entre el hip hop, rap y el rhythm and soul, ¿no? Este fenómeno, o sea, esta forma de música, esta tipología de música no era conocida en su momento, pero, joder, yo empecé a escucharla cuando tenía 5 años, que nadie sabía lo que era el R&B aquí en España, y yo empecé cuando tenía 5 años, empecé a mostrar interés por este género, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos artistas, bueno, así Combs no se le puede considerar artista, sino más empresario, ¿no? Bueno, más empresario que ahora está en la cárcel. Él quiso ser cantante y yo creo que sacó algunos singles, pero no tuvieron, o sea, tuvo algún éxito alguno, pero es verdad que decían que era mal cantante. Claro, entonces, ahora viene de lo que has dicho tú, Chris, viene lo que vamos a contar ahora, y es que como él sabía perfectamente que era mal cantante, utilizaba a artistas que tenían talento para él generar ese dinero. Sí. Encima, bueno, ahora si quieres hablamos sobre el tema. Ahora hablamos sobre el tema. Vamos Sí. a hablar sobre el tema. Todos los días, Incom se movía donde estaba el poder. Entró como becario en Uptown Records y no era productor y no era artista. Era el que observaba. El que aprendía, el que se quedaba más horas que nadie. Y aquí hay algo clave, y es que Combs no empezó creando música. Empezó entendiendo el negocio de la música. Quién decidía, quién cobraba y quién mandaba. O sea, era un becario, pero muy listo. O sea, un becario que no quería trabajar para otros. Y que aprendía. Sobre Es decir, ahí estaba para aprender y observar. Correcto, pero él ya tenía un objetivo claro. Y además, esto es estrategia pura. Y es que antes de querer brillar, hay que saber entender el tablero de juego. Observaba cómo funcionaba todo, para luego poder abrirse un poco su negocio. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un contexto y conoces las reglas del juego, tú no vas a ciegas. Por ejemplo, no pasan esto en todos los sectores, que los que mandan no siempre son los más visibles, sino los que entienden el sistema. Totalmente. Es que es aprenderse las reglas del juego y aplicarlas. Ya está. Pero, por ejemplo, en Sean Combs, este hombre usaba a los artistas, pero es que además se forraba con su imagen. Y los artistas no es como Singing, pero no es como los futbolistas que al final, vale, se cobran muchísimo. Pero también que se beneficia a los futbolistas. Claro, a ver, vamos a ver. Florentino Pérez, ¿qué hace? Florentino lo que hizo fue, en sus primeros inicios en el Madrid, lo que hizo fue tratar a el equipo, o sea, al club, como una mera empresa. Entonces fue destituido y después volvió, pero porque ya había aprendido las reglas de juego, porque ya había aprendido que el Real Madrid no solo es un equipo, o sea, no solo es una empresa, sino que es un equipo de fútbol y que tiene jugadores y que esos jugadores tienen emociones y tienen sentimientos y que la gente va allí por una emoción y por un sentimiento. Entonces, Florentino Pérez lo que hizo fue aprenderse las reglas de juego y después las aplicó en su segundo mandato. Pues es lo mismo. En todos los sectores pasa esto y o sea, los que mandan no son siempre los más visibles. O sea, tú date cuenta también, José Elías, ¿vale? O sea, José Elías es conocido porque los de Tengo un Plan, tanto Sergio como Juan, le ayudaron a hacer crecer su marca personal. Pero no era conocido antes. No, les lanzaron ellos. ¿Pero los CEOs de sus empresas son conocidos? No. Claro, pues ahí viene. Pero ¿qué pasa? Que realmente los CEOs de las empresas son los que entienden el sistema y cómo hacerlo crecer también. No solo el dueño.
Entonces, bueno, esto es la respuesta a la pregunta de, oye, ¿no pasa esto en todos los sectores? Sí, claro. Pero esto entendió dos jugadas. O sea, entendió que también abrirse una marca personal o ser famoso, ser celebrity, que todo lleve tu marca, hace que tú, que tengas. O sea, que todo lo que está durmiendo con tu marca, alguien te lo pueda comprar. O sea, tú generas ingresos, ¿no? Claro, es que tú eres insustituible. Claro, es lo que quería. Eres único, a no ser que te cambies la cara. Esto explica por qué Combs no quería ser solo artista, sino que quería ser el dueño. Pero, ¿qué pasa cuando decides que no quieres formar parte del sistema, sino crearlo tú? Es que este es un monstruo, ¿eh? Aunque esté en la cárcel, a mí me parece que este tío es un monstruo Es un monstruo, tiene altas capacidades, tiene todo. Bueno, Sí. altas capacidades combinado con un grado de psicopatía ¿Y alto. por qué lo consideras? Cuéntame. Porque sí, porque él ve cosas que los demás no ven. Desglósame, ¿en qué sentido? Si quiero o sea, yo lo entiendo, pero quiero que lo expliques. Cuando tú estás en un entorno en el que hay 10 personas y ves que tú tienes una forma distinta de observar, de sentir, de ver las cosas más desde arriba, desde una perspectiva más amplia, que no piensas dentro de la caja, sino que piensas fuera de la caja, eres capaz de sentir todo lo que pasa a tu alrededor, de darte cuenta de cómo es cada persona, ahí sabes que a ti te pasa algo y que eres diferente, ¿no? Entonces, yo creo que Sean Combs sentía así. Lo que pasa que ese carácter incontrolado puede ser peligroso. Entonces, este señor lo que tendrá es, pues eso, una combinación entre altas capacidades, pero con un grado de psicopatía alto. Entonces, si tú no tratas eso, es que cada vez que vas siendo más mayor, vas empeorando, claro. Sí, en total. Bueno, entonces, hasta que un día, Sean Combs, tras ser despedido de Uptown Records, decide fundar su propio sello, Bad Boys Entertainment, o Records. ¿Y por qué, preguntarás, Chris, por qué fue despedido? El despido no fue por falta de resultados, sino que todo lo contrario, Por ego, ¿verdad? sino por la suma de choques estratégicos de ego y poder. O sea, cuando hay alguien que destaca o que tal, o sea, que destaca o que se le ve por encima de la media, siempre la gente que está a su alrededor se siente amenazada, con lo cual hacen que esa persona salga. Incluso hay un libro que yo he leído que es 48 leyes del poder, sí, ese me parece. Y hay una ley que dice que, sobre todo a los jefes o a la gente que está por encima de ti, nunca le puedes herir el ego. O sea, le tienes que darle la importancia alta. Es decir, él tiene que sentir que es el más inteligente, aunque no lo sea, aunque tú seas el más inteligente, pero él tiene que sentirlo. ¿Por qué? Porque no te va a ver como una competencia. Claro, Y no le dañas el ego. Que el ego destruye, ¿eh? O sea, sí, pero tampoco vas a cargarte con los problemas emocionales de la gente, ¿no? claramente. Bueno, esto es lo que, bueno, como tú bien dices, Chris, a un jefe hay que aumentarle el ego, por lo menos pues hacerle sentir que él tiene el control. Sí. Lo mismo le pasó a Combs. Él no adulaba a los jefes, sino que empezó a ponerse como artista. Empezó a ponerse en todos los videoclips. Tiene una visión muy empresarial. Y además quería ponerse en todos los videoclips porque quería, por una parte, que los videoclips fueran suyos. O sea, como que tuvieran su marca de identidad. ¿Y cómo? La mejor manera, apareciendo tú, Exactamente, ¿sabes? exactamente. Entonces, esta aparición en los videoclips estaba, o sea, iba en conjunto con que hablaba más que los propios cantantes, incluso en las ruedas de prensa. Y además, estaba él inconscientemente o conscientemente o
maquiavélicamente, Sí. estaba construyendo su marca personal dentro de su propio sello. Y es que para la dirección, eso era una amenaza al modelo tradicional. Es decir, en esos años, siempre un ejecutivo debería de estar en la sombra y no convertirse en estrella. Que lo que hizo él es cambiar un poco las reglas del juego, que lo que se llevaba antes. O sea, Claro. todas las estrellas eran los cantantes y él dice, ah, sí, pues ahora yo me voy a poner con los cantantes y voy a ir en pack. Exactamente. Para que la fama de ese cantante también se le atribuya a él. ¿Y qué empezó a hacer? Hacer una marca personal, sobre todo de lifestyle, como decimos ahora, ¿no? Apostaba por videoclips más caros, por eventos más grandes y sobre todo por una imagen más lujosa y aspiracional. ¿Qué pasaba? Pues que la dirección consideraba que Estaba demasiado. claro, tomaba decisiones sin autorización a su libre albedrío y asumía riesgos financieros innecesarios. Pero, aquí hay un gran pero, y es que este señor pensaba a largo plazo. Y es que el sello pensaba en márgenes inmediatos. Él estaba construyendo una identidad, un lifestyle, una identidad visual básicamente. O sea, él tenía ya una visión de empresa, de empresario. O sea, él ya sabía lo que quería, lo que quería construir. Exactamente. Y esto me recuerda mucho a un podcast que vi no hace mucho, del fundador de Utamed, Sí. que fue entrevistado por Tech Plan. Y es que este tío siempre hace alusión mucho al largo plazo. Sí. Es decir, él siempre, él no quería márgenes de inmediato, él no pensaba en el corto plazo. O sea, al final, ¿qué decimos nosotras? Nosotras decimos que tenemos una estructura empresarial o queremos crear una estructura empresarial pensada para el largo plazo. Sí. Es decir, que nuestra empresa sea una estructura muy grande a nivel multinacional. Sí. Y eso solo se construye con una visión a largo plazo. Es decir, yo no tengo nada en contra de los infoproductos, no tengo nada en contra de las personas freelance que hacen un trabajo de marketing excepcional. Pero sí que es verdad que no concuerda con nuestra visión y con nuestros valores y sobre todo con el pensamiento a largo plazo que tenemos nosotras. Claro, es que aquí hay como dos modelos de negocio. Para mí es uno cortoplacista y otro es para largo plazo, ¿no? O sea, cuando te abres un curso, cuando te abres un infoproducto, cuando te abres freelance o cualquier cosa que pueden en 2 años, pues, no puedes dar ese servicio porque la sociedad cambia, el marketing cambia y todo cambia, ¿no? Entonces ese servicio o bien o básicamente pues haces otras cosas para poder reinvertirte o tienes que cerrar ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que queremos construir, por ejemplo, es una agencia no tradicional, pero es un modelo tradicional en el que pueda perdurar años. O sea, que no pueda estar, no quiero que esté 2 años, 3 años, no. Quiero que esté 5, 10, 15, 20 y si es necesario, 100 años. Es que el fundador de Utamed estuvo como 11 años y sobre todo lo que tienen en común tanto, mira, los fundadores de Holded como el de Utamed es que estaban pensando, bueno, o sea, estaban inconscientemente construyendo algo muy grande, pero no se estaban dando cuenta porque estaban disfrutando del proceso. Es que disfrutar del proceso es súper importante. Entonces, aunque tengan mentalidad a largo plazo, ellos disfrutan del proceso y por eso creo que la gente llega más lejos que pensando en el corto plazo y pensando en lanzamientos y demás, que está muy bien, el tema de los lanzamientos. A mí el lanzamientos y todo me parece hiper si quieres generar dinero rápido, pero luego lo tienes que dividir, tienes que sacar más cosas. ¿Por qué? Porque es que eso se te va... O sea, vas a tener un límite de fecha. Ajá. O sea, vas a tener un límite de caducidad. Eso a lo mejor en 5 años ya no puedes sacar ese lanzamiento. O porque tu marca personal ya no tiene la misma potencia, no tiene la misma fuerza, o porque ha cambiado todo lo que te he dicho, la sociedad ha cambiado el modelo de marketing o ha cambiado lo que sea, que tú estés dando ese servicio o estés dando ese producto y tienes que inventarte o tienes que sacar otra cosa. Pero claro, si tú
haces un lanzamiento y generas ¿cuánto? Dime una cifra. 1 millón, vamos a ponerle. ¿Tú qué harías con ese billón? Yo ahí construiría algo a largo plazo. Claro. Y me guardaría algo para mí, ¿no? En ese momento. Entonces tampoco es malo sacar un negocio a corto plazo o un infoproducto o lo que sea que me genere dinero, pero si luego lo puedo reinvertir. Correcto. O sea, me parece como lo más inteligente si quieres, porque si quieres perdurar con buena estabilidad en muchos años, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es que esto trajo consigo el mayor conflicto que tuvo Sean Combs dentro del sello musical. Sí. Y es que, ¿quién era el fundador? O sea, el fundador CEO de este sello, ¿no? De Bad Boys, Andre Harrell. Tenían una relación como de mentor, protegido, mentor, como aprendiz maestro, ¿no? Como en Sí. Star Wars, igual. Y es que esta relación pasó a ser una competencia por el liderazgo, una pérdida de control y sobre todo la sensación de que Combs quería tomar el trono. Y es que cómo se sentía Harrell, al final, que es el CEO y el fundador, sentía que Sean ya no obedecía, sino que imponía. ¿Y qué hizo? Cepillos. Exacto. Entonces, Sean no actuaba como un ejecutivo contratado. Se movía como si el sello fuera suyo, construía contactos propios y pensaba en expandirse más allá de Uptown. Eso generó una conclusión clara en la dirección, y es que no podemos controlar a alguien que ya se ve como dueño. Uy, interesante esto, ¿eh? Y es que no lo despidieron por hacerlo mal, realmente. Lo despidieron por crecer demasiado rápido y querer más poder del que le correspondía. Es que esto es súper interesante, ¿eh? Ahí está el techo. Hay gente que no quiere techo y puede ser incluso una amenaza para la propia empresa. Es el techo de cristal que llamamos a nivel empresarial. Cuando una empresa está creciendo, el fundador tiene que hacer frente a distintos techos de cristal. Es decir, tiene que destruir, entre comillas, todo lo que le ha hecho, la mentalidad anterior que le ha hecho llegar hasta ese punto, Sí. porque si no cambias, no vas a crecer. O sea, no, vas a seguir en ese techo de cristal y no vas a llegar al siguiente punto. Por eso hay muchas empresas que no prosperan. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo que hace 20 años. Pero eso es mentalidad para mí, ¿eh? Claro, pero esa es mentalidad y eso es una cosa también de energía, pero que tiene que ver con una transformación interior del empresario en sí, o de la persona, o del CEO, quien esté controlando más la estrategia. Y además es que depende mucho porque dependiendo si no cambian lo que tú has dicho, si al final el mercado de tu empresa pues se va transformando, hay empresas que no cambian, o sea, siguen igual. Por ejemplo, la IA. O sea, está quien entiende las reglas del juego y que la IA puede ayudar, incluso es una herramienta, y te puede aportar un por tres encima para vender tu empresa, porque dices, joder, es que encima estoy en las últimas. Y hay gente más tradicional que dice, pero porque tiene miedo a ese cambio, a que le quiten como su posicionamiento. Entonces, como tiene miedo, dice, no, yo soy modelo tradicional, a mí no me toques, que yo llevo aquí 20, 30 años y con esto me va muy bien y yo ofrezco el mejor servicio. Sí, pero vamos a ver, que es lo que te digo, al final el mundo se transforma. Y esto, vale, estás 2 años, 3 años, pero 10 años hay una empresa que te adelanta por la derecha. Totalmente. Y vamos a meternos más en estrategia, en estrategia empresarial y estrategia de marketing. Y es que, ¿qué hizo Sean Combs? Lo que hizo fue crear el sello sin una estructura. Cuando salió de Uptown, en el 93, no tenía una oficina estable, no tenía un gran capital y no tenía un equipo sólido. Pero lo que sí que tenía era ya una reputación, unos contactos clave y una visión clara: hacer del hip hop un negocio mainstream. Y Bad Boys nace más como una idea poderosa que como una empresa formal. Y entonces, uno de sus primeros movimientos en esto fue cerrar un acuerdo de distribución con Arista Records. Y este
acuerdo que le permitió mantener un control creativo, acceder a una distribución nacional e internacional y tener músculo financiero sin perder independencia. O sea, esto es un movimiento totalmente maestro y es que, aunque seas pequeño, quieres jugar en una liga grande. Eso es lo que yo quiero también, ¿eh? O sea que por eso hemos entrevistado a las personas que entrevistamos. Sí. Incluso también te digo que cuando eres pequeño te puedes mover más rápidamente. Exactamente. Bueno, pero después de este movimiento, ¿qué llega? Llega el fichaje de una superestrella que a mí me encantaba. Me encantaba, no, me encantan. De hecho, todos sus singles me encantan y es el famoso Notorious B.I.G. ¿Vale? Voy a empezar a cantar la canción esta de Big Poppa. Sí. Na, 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 Big Poppa, put your hands in the air. Entonces, ¿cuál fue el verdadero punto de inflexión de Sean Combs? Fue fichar a Notorious B.I.G. Yo lo escuchaba y es muy bueno, hay que decirlo. Eso que no me gusta mucho hip hop, fíjate que está como que me... Es buenísimo, o sea, todo lo que tocaba Sean Combs lo convertía en oro. O en desgracia, también te digo, que ahora iremos con eso. ¿Qué vio Puff Daddy en Notorious B.I.G.? Y fue una autenticidad callejera, una capacidad narrativa brutal y un potencial comercial masivo. Es decir, con B.G., Sí. que era como le llamaban, Bad Boy definió su identidad. Calle, más lujo, más storytelling. O sea, él al final lo que hizo es crear como su propio relato, el propio lifestyle de la marca. Correcto. Así es como vende. Pero con alguien que no era conocido todavía y que le podía moldear desde cero. Claro, es que es como los futbolistas. Cuando empiezas a los 18 años, 17, 16 años, no sé mucho cómo va el mundillo, ¿no? Pero entiendo que si tú a un manager te coge o cualquier persona te coge y eres muy pequeño, o sea, te va a moldear como quiere. O sea, todo el dinero que ganes, la mayoría lo invierten o sea, donde lo dicen los managers o cogen a un profesional y le dicen dónde lo tienen que invertir. Pero claro, aquí está a que te toque uno bueno o uno malo. Exacto. O sea, que al final se amoldan un poco a... No, bueno, se amoldan un poco a lo que ellos quieren. Hasta que van creciendo, digo yo, ¿eh? Claro, pero esa es una forma de manejar y si la persona que maneja tiene buenas intenciones con la persona que está manejando, hasta ahí bien. Pero si tienen malas intenciones, te puedes dar por perdido. No, pero es que es lo que pasó, por ejemplo, con Notorious Big, porque sí que tenía buenas intenciones en la carrera profesional, le quería lanzar al estrellato, pero a nivel personal era muy malo. O sea, le llevó a la ruina a Notorious Big. O sea, le llevó a la ruina porque principalmente, ¿qué hacía Sean Combs? Lo que hacía era cobrar cobrar a sus artistas, o sea, les daba un pequeño adelanto y después, por las horas de grabación que estaba Puff Daddy con ellos, Sí. les decía, no, me debes tanto. Y por las horas de grabación en el estudio me debes tanto. Más mis horas, más no sé qué. Entonces, constantemente los artistas que fichaba estaban en deuda con él. Con lo cual no veían ni un duro, pero Puff Daddy se convirtió en millonario. Pero sí, claro, entonces todo lo que genera el artista, como el artista le debía, se lo quedaba a él. Claro, exactamente. O sea, qué mente tan empresaria de maquiavélica, tía. No, es que, o sea, es como, yo pienso que es como, pero piensa en neta, es lo mismo. Es como que me debes tanto, o sea, o sea, yo no te pago porque tú me prestes el servicio, no. Es que tú me debes a mí Porque encima te estoy grabando. porque encima, o sea, me estás prestando el servicio tú a mí. Es como, pero y lo que no sé es qué pasa psicológicamente en el cerebro de las personas, es que esto en muchos artistas se les queda clavado aquí. Y esto pasa con las agencias estas de modelo,
hablan a niñas de 15, 14 años, 16 años. ¿Quieres ser modelo? Ay, yo te hago shooting. Claro, pero tú págame el shooting y luego ya veo si te muevo. ¿Qué están usando ahí? La inocencia. La inocencia, la vulnerabilidad, el deseo. O sea, este hombre jugaba con el deseo, pero es que además jugaba con el deseo, pero bien porque sabía que estos artistas podían llegar a algo más. O sea, y lo sabía perfectamente. Es que no es lo mismo, pero es que estas personas y estas empresas juegan con el deseo de las personas. ¿Puede ser lícito o no lícito? Ahora, si lo compras, ya sabes. Totalmente. Entonces, antes incluso de lanzar discos, Bad Boys trabajó en un logo reconocible, una estética clara y un mensaje aspiracional. Y Sean Combs aplicó algo inusual en el hip hop de la época: pensar en el sello como marca cultural y no solo musical. Y así, los primeros lanzamientos y los primeros éxitos llegaron rápido. Y es que había producciones con un sonido muy pulido, unos samples reconocibles y un enfoque en radio y videoclips bestial. Y entonces la firma no solo buscaba ese respeto al underground, buscaba un impacto masivo. Y no empezó grabando canciones, empezó construyendo una visión de poder. Aquí te lanzo una pregunta, Cristina, y es que Sean Combs creó Bad Boy Records para dar voz al talento, ahora con lo que sabes, Sí. o para construir su propio poder dentro del hip hop. Hombre, para construir su propio poder dentro del hip hop. O sea, ¿tú para qué te crearías esta discográfica si tú fueras Sean Combs? Hombre, si tengo la misma mente maquiavélica de él, pues por lo mismo. ¿Y las discográficas en sí, para qué lo hacen? A ver, lo hacen para captar talento y de ese talento lucrarse las discográficas. Porque si es para captar talento, un artista puede hacer sus canciones y perfectamente las puede lanzar sin discográficas. Exacto. Entonces, al final, ¿para qué existen las discográficas? Para lucrarse los artistas. Que no es malo, pero que es la realidad. Exacto. Pero también te digo que las discográficas dan una visibilidad y unos contactos que a lo mejor el artista no tiene todavía. Claro, entonces es un precio a pagar que tienes por ir a la discográfica. O sea, porque la mayoría de artistas, por ejemplo, Taylor Swift entró a una discográfica primero, con el talento que tiene. Debería de ser un win-to-win también. Sí, pero tú eres una discográfica y yo soy un artista. ¿Tú qué me dirías? Te voy a sacar lo más grande, ¿no? Pues ya está, es que al final la mentalidad que tienen. Ya. Pero también tienes que saber jugar a reglas del juego. O sea, yo no considero que por protestar, ¿qué te sirve? Nada, ¿sabes? O sea, es que saber jugar las reglas del juego. Y dicen, vale, si yo sé que vas a sacar lo más grande, pues yo voy a intentar sacar lo más grande de la discográfica. ¿O no? Sí. Pues ya está, una mentalidad. O sea, debe protestar y decir, ¿por qué tal? No. Pues seguimos, porque aquí viene la rivalidad de la competencia de Bad Boys, ¿vale? A mí es que esta parte me encanta porque es que me parece como el típico Atlético de Madrid, Real Madrid o el típico Real Madrid-Barça. Sí, pues ahora mismo en discográficas, te lo juro. Prefiero la Fórmula 1. Yo no soy tan fan. Dos sellos y dos visiones opuestas. La ficción principal de Bad Boys Records no fue con una major, sino con Death Row Records. ¡Anda! Death Row Records. Ahora verás por qué lo digo. Me gustó mucho. Porque es que este tío, bueno, yo digo tío, señor, lo que sea, pero este tío era lo mismo que Puff Daddy, pero camuflado. Este tío era heavy, más heavy, me han dicho, ¿eh? Sí, este tío lo que hacía era dar una falsa sensación de que ayudaba a esos artistas que tenía. Es decir, el principal artista que tenía en su cartera era Tupac. Sí. Y bueno, es que no quiero desvelar nada, Cristina, hasta que no lo digas tú, porque es que quiero que cuentes la historia y quiero que la cuentes bien. Vale, pues no era solo competencia musical, ¿vale? Era entre Nueva York y Los Ángeles. Es decir, el hip hop de Nueva York, el hip hop de Los Ángeles. La costa este frente a la costa oeste. Exactamente. Era elegancia y lujo versus intimidación y fuerza. ¿Adivina quién era intimidación y fuerza? ¿Puff Daddy? No, el otro. El otro. ¿No?
Bad Daddy era elegancia y lujo. Y parecía lo contrario, ¿eh? Porque viendo la historia de Bad Daddy, yo pensaba que era que me hacía fuerza él, pero no, es al revés. Es marketing cultural versus control por miedo. Dos formas radicalmente distintas de ejercer el poder. ¿Seguimos? Sí. Vale, empezamos. King Kong versus Suge Knight. El choque se personalizó rápido entre Sean Combs, que es fundador de la discográfica de Bad Boys, ¿Vale? y la otra discográfica, Suge Knight. Representaba autoridad física, amenaza, control agresivo sobre artistas. Uy, Eso me has dicho. esto es lo que el Shoots. Yo digo este tío y es Shoots Knight. Sigue, que te he cortado. Sí. Vale. Sean Combs representaba imagen, negocio y poder mediático. Pero es que ellos dos en verdad iban a la par, porque es que Sean Combs pone que representa imagen, negocio y poder mediático, pero menudo poder mediático que tenía. Que luego no se le ha ido viendo durante estos años, porque antes yo creo que no se consideraba tan así. Pero en la rivalidad que tenían ellos hubo muchísimos casos pues, no solo de muertes, de tiroteos, de peleas, es que de todo. Es que quiero que vean los que nos están viendo, quiero que vean una foto. ¿Vale? Aquí si lo podemos poner, Mario, aquí. Sí. Una foto de Suits Knight, ¿vale? Y una foto aquí de Puff Daddy. Sí. Entonces, decidme, por favor, que Suits Knight no intimida más que Puff Daddy. A ver, el otro intimida, pero Puff Daddy tiene pinta de los... O sea, no los buenecitos, te digo. De los que piensas que no te la va a colar, pero es el peor. Tú sabes que los que más pinta tienen, que no te la van a colar, luego son los que más te la cuelan. Bonitos. No los bonitos, sino... Exactamente. Gente que parece... Gente que parece buena y que igual es buena, pero luego es verdad que te la cuela. Yo siempre desconfío un poco, digo, tiene pinta de bueno, pero ay, no saber, ¿eh? Sí, a saber, a saber. El debate público fue que el conflicto se intensificó cuando Suge Knight lanzó ataques públicos en galas y entrevistas acusando a Bad Boys de copiar estilo, beneficiarse de talento ajeno y ser industria disfrazada de calle. ¿Vale? Es verdad que yo me vi una tirada que le hizo a Puff Daddy, que dijo algo de, claro, es que tú tienes que aparecer en todos los videoclips porque tú no eres capaz de cantar. También toda esa tirada, ¿sabes? Pero como que los dos estaban como rifirrafe. Y Bad Boys, en lugar de responder con violencia, respondió con más marketing y más visibilidad, aunque por dentro se cagaba un poco en todo. Y más éxitos comerciales, ¿no? Hombre, lo que él hacía era trabajar en silencio, ¿para qué? Para que su éxito fuese la mayor venganza posible, ¿o no? Exacto. Y además, esto en estrategia que fue. Ah, sí, ahora te lo cuento. También fue un arma. Claro, el silencio siempre es un arma. Artistas como símbolos de... el silencio es verdad que sí que es un arma. O sea, ¿cómo consideras en esto, en trabajar en silencio y no hablar demasiado de lo que estás trabajando? Los resultados hablen por ello. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que nadie sepa lo que estás haciendo. No mostrar qué facturación tiene. No mostrar nada. ¿Te parece peligroso que un emprendedor, un empresario, quien sea, diga cuánto gana? O sea, cuánto factura su empresa. Depende de en qué nivel de facturación estés. Vale, vamos a ponerle... O sea, si tú eres una figura muy conocida, ¿no? Y ya sabes que tienes una facturación X o lo que sea, o sea, que tienes una facturación grande, que has pasado los primeros años que son jorobados para tu emprendedor, etcétera, incluso de salud mental, yo creo que lo puedes decir con tal. Pero cuando mejor se trabaja es en silencio, porque no tienes la opinión de la gente. Y además estás evitando de que la energía o las posibles malas energías de otras personas que te están viendo incidan en tu resultado y en tu esfuerzo. ¿Por qué consideras que no tener la opinión de la gente y las malas energías puede ser algo que tenga que ver con tu esfuerzo y con tus resultados?
Hombre, pues porque si tú estás pendiente de lo que pasa a tu alrededor, de si un hater, de si hoy este me ha dicho esto, de que si la competencia es esto, mira lo que me está haciendo la competencia, mira qué pena doy, mira que no sé qué, al final te estás desenfocando de lo realmente importante que es el hacer crecer tu empresa. O sea, es que no, quiero decir, es que hay una relación estrecha entre foco, energía y emoción que pones a las cosas. Pero sí cuando estás, o sea, cuando hay mucha gente que opina de lo que estás haciendo, incluso su opinión se tiende como que a que le haces caso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que hay 10 opiniones distintas. Pues ahí estás cuando, o sea, nos pasó a nosotras. Ahí había 5 o 6 opiniones distintas que teníamos que hacer o que esto no funcionaba. Sí, y al final, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que dije, no más, o sea, no quiero hablar mal, pero no voy, o sea, me la vas a pampilas, por decirlo así, decirlo de mala manera, ya lo que nos digan y va a ser nuestro camino. Sí, porque siempre eran pues malos comentarios de, oye, pues es que el podcast no sé qué, es que lo deberías de hacer así, lo deberías de hacer así, ya está, lo hago como quiero. Como me dé la gana, que es mi dinero y va a ser mi futuro. Exactamente. La narrativa dejó de ser música y pasó a ser quien representaba el verdadero hip hop. Vamos, una pelea de gallos de toda la vida. Sí, es decir, cada discográfica tenía como sus distintos sellos a nivel de lifestyle, de valores y todo. Entonces, esto es como las típicas aficiones que está con un equipo, ¿no? Ajá. Pues esto es lo mismo. Cada discográfica tenía como su afición, tenía como sus fans. Entonces, ahí es que no solamente las discográficas, sino que sus fans se pagaban entre los otros. O sea, que iban a los conciertos de shows de nosotros para pegarse con... Pero esto es como los ultrasurs, o sea, los ultras y los del Atlético de Madrid. Es que es lo mismo. Es que se lían las leches. Yo no entiendo, ¿eh? Pero bueno. Cuando la competencia cruzó la línea, la rivalidad escaló entre amenazas, enfrentamientos verbales, clima de tensión constante. O sea, lo que empezó como competencia empresarial terminó influyendo en un conflicto cultural que salió de control. O sea, que al final la competencia escaló a los ultras. O sea, tú piensas como que son como ultras. Que es que se liaban a leches. ¿Tú no has visto la película esta de Fast and Furious? Bueno, es que vi cuando fue este fin de semana, no, porque solo he trabajado, pero el fin de semana anterior me vi la de Fast and Furious 10 y entonces Vin Diesel, bueno, que voy a hablar en personajes, Dominic Toretto Sí, volvía a Brasil, sí, donde había sido famoso, sí. ¿no? Y ahí en Brasil es que se cargó a un narcotraficante. Y cuando vuelve a Brasil es porque el hijo del narcotraficante se quiere vengar de él. Entonces, cuando van a hacer una carrera, Sí. es que se ve claramente cuando llega Dominic Toretto allí, que le están esperando sus amigos de cuando él estuvo en Brasil, Sí. frente a los amigos del hijo del narcotraficante. Y entonces, claro, empiezan a sacar pistolas y empiezan a sacar tal y empiezan a decir... esto, aquí, o morimos todos o no muere ninguno. Pues lo mismo. Si no os habéis visto Fast and Furious 10, yo os animo a verla, de verdad. Yo eso no la he visto. Porque es lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Es que es lo mismo que esto. O sea, o morimos todos aquí, nadie sale vivo. Exactamente. Y luego, quien se carga a los del otro bando Sí. es No. no, es el hijo. Es el hijo del narcotraficante porque les pone bombas en los coches cuando están haciendo la carrera. Pero el hijo o sea, el hijo a su propia afición. O a los otros. A su propia afición, bueno, a los otros más bien y a su propia afición, a los que corren. Pero para que veas que luego, o sea, seguimos a Zate que les sudó. que les damos igual. O sea, la vida es así. Por eso mismo. La fase de debate es, ¿Bad Bunny y Death Row competían por música o por el control simbólico de hip hop? Vamos a ver. ¿Tú por qué piensas? Eso ya para mí era una batalla de egos entre las dos discográficas, los CEOs, y luego después, por la afición ya sabemos por qué es. Porque al final cuando tú te sientes incluido en algo,
vas a muerte con los tuyos. Entonces, para ir a muerte con los tuyos también te tienes que, bueno, pues ir en contra de la competencia, los que más odian. Exacto. Pero a ver, yo pienso que esto es una pelea de gallos, o sea, entre costa este y costa oeste. Es decir, costa este, Bad Boys, Death Row Records, costa oeste. Y es que esto se transformó en una guerra que flipas, o sea, simbólica. Había medios que amplificaban el conflicto, fans tomando partido de ello, o sea, liándose a leches, y artistas convertidos en portavoces de una costa. Pero es que esto no es todo. Es que no se discutía ya música. Es que se discutía quién representaba el poder cultural del hip hop. Y es que la rivalidad se encarnó en 4 figuras clave. Puff Daddy, Suge Knight, The Notorious B.I.G. y sobre todo Tupac. Y en declaraciones públicas habían letras con dobles sentidos y discursos en galas que se convirtieron en un conflicto y en un espectáculo constante. Y es que el problema de esto es que cuando la narrativa se repite lo suficiente, alguien acaba actuando sobre ella. Y es que las revistas, las radios, la televisión incentivaron esta confrontación y vendieron la historia como guerra y normalizaron sobre todo este enfrentamiento, que esto es lo más grave. Ese conflicto dejó de estar bajo el control de los sellos. Pero ¿por qué crees que las revistas, radios y televisión hicieron eso? Porque así ganaban más dinero, porque generaban más audiencia, porque el conflicto y la polémica genera audiencia. Y porque entretiene. Y porque entretiene, obviamente. Entonces, el conflicto pasó a manos de entornos violentos, seguridad privada y calles donde la rivalidad no era simbólica. Pero esto no es todo, Cristina. Ahora vamos a lo realmente trágico y a lo que pasó y que esto ya está fuera de una estrategia empresarial, O sea, tuvo ética y demás, ¿no? Y es que en el 1996 se produce la muerte de Tupac. Y los 25 años. A los 25 años, exactamente. Y es que falleció en un tiroteo en Las Vegas. Este tiroteo fue asociado públicamente a Death Row. Death Row fue la figura central del conflicto y la muerte de Tupac radicalizó aún más la narrativa. Pero es que esto no es todo. Es que muchos interpretaron su asesinato como parte directa de la rivalidad, aunque nunca se ha resuelto judicialmente. Pero además, es que esto fue en el 96, pero es que en el 97, al año siguiente, se produce la muerte de Notorious B.I.G. Y es que 6 meses después, en Los Ángeles, fue asesinado Notorious B.I.G., que era el principal artista de Bad Boy. También a los 24 años, en territorio de la costa oeste, y este es un caso también sin resolver oficialmente. Para la industria esto fue el punto de no retorno. Hombre, o sea, es que es raro que uno muera y después al año siguiente el otro muera. A mí me parece esto muy trágico, sí. Y que esto, ni por asomo, es una estrategia empresarial ni nada. O sea, esto es ya fuera de ya es cuando algo se radicaliza, cuando en algo ya se produce un fanatismo. A mí me parece ya peligroso y que hay que cortarlo. De raíz. Ya hay que cortarlo. Pero es difícil ya cortar eso, ¿eh? O sea, no es tan complicado. Pero ellos lo hicieron. Sí, pero poco a poco, con los siguientes artistas, pero pues fueron los artistas los que iban tomando medidas de... Es que si tú eres un artista que está creciendo en esa discográfica y tú estás viendo que esos dos han acabado tiroteos, o sea, muertos por un tiroteo, pues pones freno, ¿no? Pones freno tú mismo. Entonces, ¿qué pasó? Las consecuencias reales de la rivalidad. Fin de la guerra pública. Tras la segunda muerte, la industria frenó el discurso confrontativo. Se intentó desescalar el conflicto y se asumió que la narrativa había ido demasiado lejos. Es decir, que tomaron nivel de conciencia de lo que había pasado. Normal. Y que eso servía para aprender. Bueno, también te digo que tenían a la justicia detrás.
Pero es que no se podían andar con chiquitas tampoco. Por eso mismo. Los cambios estructurales en el hip hop. Las discográficas profesionalizaron la comunicación, redujeron la glorificación del conflicto, es decir, de vender un conflicto, porque lo que hacían ellos era para mí capitalizar un conflicto. Pues lo que hacían era tener más refuerzos en la seguridad y en control de la imagen. El hip hop entró en una nueva etapa pues un poquito más corporativa, ¿no? Vale. Daño humano y cultura irreversible. Más allá del negocio, se perdieron dos talentos, o sea, irrepetibles, porque cada uno es único y nunca va a haber una persona con la misma voz ni con ese talento de esos dos artistas. Se marcó a una generación porque al final, oye, pues fue un choque y se demostró que cuando el marketing cruza la línea, el precio puede ser real. Es decir, aquí lo que hemos dicho, ¿dónde están los límites, hermanos? Porque la rivalidad empezó como estrategia de poder, pero terminó demostrando que cuando la narrativa se descontrola, el negocio deja de ser simbólico. Bad Boy y Death Row competían por música o por el control simbólico del hip hop. Hombre, está claro. A ver, yo creo que empezaron los dos como formando música, ¿vale? Pero sí que se fueron confrontando primero por los egos y después para ver quién, como si la tenía como más grande. Sí, total. Y es que esto dio lugar a qué, ¿vale? O sea, esto, bueno, no hemos hablado de la que lió Sin Combs en un concierto con sobreaforo que murieron no sé cuántas personas y que puso el nombre de la empresa a nombre de su madre. Me quedé loca, si tú lo dices. Para no pagar a las víctimas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque eso es una cosa de... Pero también es estrategia. O sea, ¿para qué tú pones el nombre de tu madre en las acciones de tu empresa? Hombre, pues porque sabes que la vas a liar, ¿no? Y pones a tu madre. Claro. Pero bueno, sí, claro. Y entonces, Puff Daddy decide no... O sea, después de esto decide no quedarse solo en la música. Y bueno, ¿por qué decide esto? Porque considera que no está diversificando. Entonces, está protegiéndose del sistema. Él entendió algo que muchos artistas tardaron décadas en ver, y es que la música te da visibilidad, pero la propiedad te da el poder. Entonces, la mayoría de los raperos en esta época buscaban hits, buscaban adelantos grandes y sobre todo un lujo inmediato. Pero Puff Daddy, Combs, como le queráis llamar, en cambio pensaba en otra liga. Es decir, ¿qué pasa cuando el artista deja de sonar? ¿Quién gana cuando el foco mediático se apaga? ¿Y dónde vive el dinero a largo plazo? Y su respuesta fue clara, y fue en la marca y no en la canción, porque las canciones son efímeras, pero la marca no. Sin John. ¿Quién es este? ¿Sin John es su marca de ropa? Bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Y es que Combs prueba algo revolucionario para el hip hop de los 90, y es que no vende ropa de rapero, vende estatus y lleva la estética urbana al lujo aspiracional. Bueno, ya estamos en que este tío se dio cuenta de que no solo vale con tener un negocio, sino que hay que diversificar, ¿no? Y es que Sin Jones demuestra que su nombre funciona como garantía de valor, porque ya tiene una suficiente marca personal, incluso fuera de la música. Y es que ahí descubre algo clave. Su identidad ya es un producto. Pero vamos también a lo que me gusta mucho, que es el tema de los patrocinios. Bueno. Y es que, no sé si conoces la ginebra, creo que es Ciroc. Y es que firmó un acuerdo de asociación y licencia. ¿Por qué? Porque Ciroc lo que quería era aumentar sus ventas en un 50% en un año. Y sabían que Puff Daddy podía hacerlo. Se convirtió en la cara, el embajador y en la estrategia de marketing, pero no compró la empresa y no asumió costes de producción. Vale, pero ¿qué significa, licenciar? ¿Vale? Licenciar es esto. No crear el producto, no fabricarlo, no asumes el riesgo y lo que vas a hacer es ganar dinero porque es en tu nombre. Bueno, ellos van a ganar dinero ante tu nombre, tu imagen o tu reputación. O sea, que no es lo mismo cuando estamos explicando a licenciar un producto, ¿vale?
Llevarlo a algo cotidiano, imagínate tú no haces zapatillas, pero una marca te dice, queremos poner tu nombre en nuestras zapatillas porque la gente confía en ti. Lo que hacen a lo mejor los celebrities o las influencers, ¿no? Tú aceptas y ellos lo acuerdan, ellos producen, ellos distribuyen, ellos asumen costes y tú cobras por cada venta solo por prestar tu nombre. Eso es licenciar. O sea, por ejemplo, puede ser en Michael Jordan con las Nike. Sí, claro. Sí, es una licencia. Es una licencia. Vale, entonces con Ciroc, Sincoms no creó el vodka. Ah, es vodka. No es ginebra, perdón. Ciroc es vodka. Y lo que hizo fue decir que si mi imagen representa lujo, fiesta y éxito, mi imagen puede vender tu producto. Entonces, ¿qué hizo la marca? La marca sigue siendo el fabricante y este es el que asume todo el riesgo. Pero ¿qué hace Sincoms? Presta su nombre, presta su lifestyle y presta su credibilidad. Y además cobra por ello. Al expandirse por televisión, eventos, medios, experiencias, Puff Daddy hace algo más estratégico y es que controla el contexto donde aparece su nombre, sin depender de qué, de radios, de discográficas y de tendencias musicales. Con lo cual, su marca vive ¿en dónde? En la noche, en el éxito, en la celebración y en el imaginario aspiracional. Yo creo que también su marca va mucho ligado a su estilo de vida que lleva o que llevaba en ese momento. Con las fiestas blancas que hacía. Uy, sí, ríete tú de las fiestas blancas. ¿Por qué? Porque sí. Las fiestas blancas, ¿eh? Bueno, Especillas, ¿eh? sí, pero bueno, eso lo hablaremos en otro capítulo de nuestro famoso Jeffrey Epstein, que es interesante saber la historia y que se codeaba, vamos, que Sincoms se codeaba de este tipo de gente. No, pero incluso de artistas y todo. O sea, al final, yo creo que al final vivió un estilo de vida muy... O sea, pero... ¿Pasa algo? Al final yo creo que o sea, vivía un estilo de vida muy esto de la noche. Quería ser el que hiciese las mejores fiestas. O sea, para él que le dijesen las mejores fiestas de Sincoms es lo mejor, tal, no sé qué, le encantaba. O sea, y le Ese ego. encantaba. Ese ego, pero él a otro nivel incluso. No sé si has visto con Justin Bieber lo que pasó. No, ¿No? Pues que Justin Bieber al final, o sea, se le dice como que le vendieron Justin Bieber al diablo. ¿Y quién es el diablo? ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De Sincoms. ¿Ah, sí? Sí, es decir, es lo que tener 48 horas la tutela cuando él tenía 14 y 15 años. ¿Qué dices? Sí. No lo sabía. Pues cuando tenía 14 Ya. 14 años, 48 horas la tutela. Entonces imagínate con este hombre tener 48 horas la tutela. Este hombre que se le ha investigado por asesinatos, que se ha investigado por fiestas cabras, que se ha investigado por muchas cosas que tenía ahí. Entonces, claro, tú le das... entonces consiguieron 48 horas un niño llamado Justin Bieber que tenía 14 y 15 años que estaban haciendo la música. Entonces sale un vídeo como él mostraba su Lamborghini o un coche de estos y decían, esto puede ser tuyo, esto puede ser tuyo, esto puede ser tuyo, ¿sabes? Y luego ahí se vio un poco cuando fue creciendo Justin Bieber, cómo fue yéndose un poco a los malos hábitos. Entonces se cree que la mayor parte es por Sincoms. Ostras, es que este tío, o sea, ya lo he dicho antes, todo lo que toca o lo convierte en oro o lo desgracia. Ah, y fue por, perdón, Usher, porque Usher, perdón, Usher, porque fue por Usher, porque él hace lo que ¿cómo fue? Usher lo que pasó es que tenía o sea, él estuvo mucho tiempo con Sincoms, o sea, desde los 13 años. Joder, es que así. ha tenido también éxitos que flipas, ¿eh? No, sí, pero el tema que él pasó por unos momentos así como de etapas oscuras, ¿por qué? Porque fueron a los malos hábitos, como a las fiestas estas. Incluso le preguntaron, ¿tú dejarías a tu hijo con Sincoms? Y dijo, ni de coña. ¿Qué pasa? Que él, no sé si tendría ya 18, 19 o más años, cuando estaban haciendo Justin Bieber, él se le dice que vendió Justin Bieber al diablo, que es ¿a quién?
a Sinco. a Sincoms. ¿Por qué? Porque él pasó una etapa muy, muy oscura con él, o sea, de fiesta, de drogas y todo. Entonces estás como una persona que, o sea, que nace como tú, le estás dando el mismo camino que tú has tenido que no quieres para tu hijo. Ya. Entonces es como que es un poco, bueno, o sea, a mí, o sea, yo cuando lo escuché dije, hostia, ¿sabes? Un poco macabro. No quería ser rapero rico y quería ser magnate, ¿verdad? Ujú. Vale, pues aquí toda la frase cobra todo el sentido. Un rapero rico depende del hit, del contrato del momento. Un magnate, ¿vale? Licencia su nombre, cobra sin exponerse y gana incluso cuando no crea. Cinco convirtió su rostro en un sello, como haría una casa de lujo, poder, exclusividad y éxito. Pero la pregunta es, si el éxito de Sincom se explica más por estrategia que por arte, ¿quién nos dice eso sobre cómo se construyen hoy los imperios? Bueno, a ver, ¿qué pasó cuando el relato empezó a romperse? O sea, cuando todo se resquebrajaba. Y es que durante décadas, Sincoms construyó algo muy concreto. Y es que creó un imperio sobre todo basado en imagen, control y poder simbólico. Es decir, lujo, éxito, autoridad, intocabilidad. El problema es que cuando tu marca eres tú, no hay cortafuegos. Y el punto de inflexión, ¿cuándo fue? Estamos a partir del 2023, 2024, empiezan a aparecer demandas civiles, testimonios públicos, relatos coincidentes en dinámicas de abuso de poder, investigaciones periodísticas y legales en curso. Y en la era actual la reputación no espera a los tribunales. Pero es que aquí está la clave empresarial y es que el relato se rompe. O sea, el relato que se rompe no es solo Sincoms, el artista, sino el magnate impecable, el líder intocable, el símbolo de lujo y control. Cuando aparecen palabras como abuso, miedo, silencio, coacción, entran en conflicto directo con la narrativa que vendía, y es que las marcas ya no se asocian a relatos contradictorios. Es más, la reacción inmediata del mercado, ¿no? Que los procesos legales sigan su curso, el mercado actúa antes, marcas de distancia, por ejemplo, lo que pasó con Kanye West, es un ejemplo, o sea, incluso eran muy amiguitos y iban los dos a la par, ¿no? Los socios congelan relaciones, proyectos que se paralizan y el nombre deja de ser un activo seguro. Esto es clave para decirlo. No se retiran por culpabilidad demostrada, se retiran por riesgo de reputación. Aquí, cuando todo un imperio se basa en tu imagen, no hay diversificación real. Es decir, si cae el producto, se sustituye. Si se cae el CEO, pues se reemplaza. No, bueno, si se cae de caerse de se hacen esguince, no, perdón. Sí. Si cae el CEO, se reemplaza. Pero si cae la imagen, se cae todo el sistema. Sí, es lo que pasa, por ejemplo, con el CEO que pasó no sé si fue en verano, ¿cómo se llamaba? En el concierto de Coldplay, ¿cómo se llamaba esa? Que era en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el CEO? Pues que, La polémica claro, con el tema de su amante. pues que la vieron con un amante, entonces le destituyeron y todo. Pues claramente el CEO que fue reemplazado. Hombre, claro, pero porque no la empresa no quiere que se le relacione con esa imagen. Riesgo reputacional, básicamente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que si cae la imagen, por ejemplo, Kanye West, pues que al final es que no solo se cae, es más grave que el riesgo reputacional. O sea, es más grave, porque al final están involucrándote con una persona muy polémica. Entonces, cae primero tu producto y tu marca, ¿no? Total. Vale. Entonces, el problema de esto es que Sincoms había licenciado su nombre, su lifestyle, su autoridad, y cuando esa autoridad se cuestiona, el negocio se queda sin cimiento. Y es que el problema no fue solo lo que se dijo, sino que por primera vez el relato del poder empezó a tener grietas, y una marca basada en imagen no sobrevive a la duda. Aquí tengo una pregunta, y es que ¿puede una marca sobrevivir cuando el fundador se convierte en el problema? Yo creo que no. O sea, yo creo que
depende mucho. Yo creo que te vas a tomar viento y ya está. Es que no, es que es inviable, es inviable. Es que depende si, es que si la imagen y depende toda tu marca en la imagen, no. O sea, yo creo que tu marca se destruye por completo. A no ser que, o sea, a no ser que te reinventes o hagas algo para solucionarlo. Pero es muy jodido, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, a ver, entonces, desde ese día, ¿qué pasó? Pues desde ese día la conversación cambió. Ya no es la nueva de ingenio empresarial, sino el sistema que permitió ese poder sin control. Lo que cambia no es solo la percepción sobre Syncoms, cambia el marco completo desde el que se mira el poder, ¿no? Hasta ese momento la conversación pública era qué genio, qué visionario, qué imperio construyó, madre mía. Desde ese punto en adelante la pregunta deja de ser ¿quién es él? Y pasa a ser ¿cómo fue posible que esto ocurriera durante tanto tiempo? En verdad, si lo piensas, o sea, luego si quieres lo debatimos, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Del individuo al sistema. Cuando surgen acusaciones graves alrededor de Syncoms, ocurre algo clave. Ya no basta con señalar a una persona, sino que la industria empieza a preguntarse ¿quién miró hacia otro lado? ¿Quién se benefició? ¿Qué contratos callaron bocas? ¿Qué estructuras protegieron al poderoso? O sea, que el relato madura no es un monstruo aislado, es un ecosistema que lo ha permitido. Desde la industria se mira, o sea, es como que la industria se mira al espejo. Aquí pasa algo muy incómodo para el sector creativo y empresarial, y es que se revisan dinámicas normalizadas, silencios comprados, dependencias económicas, lealtades forzadas, y se empieza a hablar de abuso de poder, asimetría, falta de rendición de cuentas. El talento deja de ser una excusa absoluta. Entonces, antes el pacto implícito era si genero dinero, no preguntes demasiado. Ese pacto se rompe. Básicamente. Aquí encaja el fin de genio intocable. ¿Estamos ante el final de la era del genio intocable? O sea, lo que hay detrás de esto es que antes el talento justificaba excesos y hoy el talento no blinda. O sea, no importa, lo dicho, cuánto factures, cuánto impacto tengas, cuántos empleos generes, si tu conducta contradice tu discurso, la marca se resiste. ¿Por qué? Porque hubo un cambio social, ¿vale? La mini historia que introducimos señala un cambio cultural profundo. Antes se perdonaba todo al talento, el poder operaba en la sombra y las víctimas no tenían altavoz. O sea, Ahora, ¿qué hay? presión pública, hay exigencias de coherencia y el poder ya no es invisible. No es solo cancelación, es responsabilidad reputacional. Pues esto no es solo la historia de Syncoms, es la historia de lo que ocurre cuando el éxito no tiene límites ni rendición de cuentas. El problema no es aspirar a poder, el problema es no ponerle contrapesos. Y esto conecta directamente con cualquier emprendedor, con cualquier creador, con cualquier líder, con cualquier marca personal. Porque la moraleja es clara, construir un imperio sin ética puede darte poder, pero nunca te dará estabilidad. Y la reflexión que hacemos aquí, señoras y señores que nos estáis escuchando, es: ¿estás construyendo una marca que podría sobrevivirte o un castillo que caerá contigo? Well done. Perdáis el próximo episodio. Terminamos con este episodio, esperamos que os haya gustado y por favor, si os ha gustado, no dudéis en suscribiros a nuestro canal y sobre todo en dejar en comentarios cualquier otro tema que queráis tratar y demás, que os escuchamos y hacemos esto por vosotros. Así que un besito y hasta el próximo episodio.